Bienvenidos a un nuevo espacio del Cultural Week Services, La Nube nos une, el evento más importante de América Latina, donde tendremos la oportunidad de conversar sin fronteras. Soy Grace Villamizar y los acompañaré en esta experiencia tecnológica que reúne conocimientos, innovación, transformación digital, empresarios y, por supuesto, expertos en el sector IT de América Latina. Quiero aprovechar para agradecer a los partners expertos de Amazon que nos acompañarán en estos 3 días del Cultural Week Services desde México, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina. Hoy daremos paso a un panel sectorial, el cual tendrá como eje central el saber cómo invertir en medio de la incertidumbre, teniendo en cuenta que es un tema coyuntural frente a la pandemia y los miedos que dejó esta en los diferentes sectores empresariales. Para ello, hoy nos acompañan increíbles expertos en diferentes sectores de la TAM. Inicio con Alejandro Romero Paniagua, socio y CEO para las Américas de LLIC de España. Lucas Peverelli, Manager Partner de Business and Sustainability de Argentina. Cristina Velasco Yepes, Gerente General de Woman Business Forum Latam de Ecuador. Rocío Fonseca Chamorro, Directora Ejecutiva de Innova Chile. Y por último, Fabián Villalobos, Gerente de Mercadeo y Preventa en ETV de Colombia. Para empezar, me gustaría traer a colación un artículo que hace algunos días leí del Banco Sabadell, en el cual se menciona que uno de los sentimientos que más impactó a la hora de invertir fue el miedo, ya que tiene un efecto directo sobre la estabilidad de los mercados financieros al incorporar pues todo este tema de la incertidumbre, el riesgo y el temor sobre todo de perder las ganancias adquiridas. Y este sentimiento ha crecido pues obviamente con la pandemia y es un hecho que algunos empresarios tienen miedo, sobre todo porque no saben qué camino tomar a nivel de inversiones, crecimiento y demás. Teniendo en cuenta entonces este interesante artículo que les acabo de mencionar, me gustaría preguntarles a nuestros expertos de hoy, frente a temas de inversión y crecimiento, ¿cuáles creen que son los factores que mitigan la incertidumbre que nos ha dejado la pandemia? ¿Por qué no iniciamos contigo, Cristina? ¿Qué opinas sobre esta pregunta? Bueno, qué día tan interesante compartir con todos ustedes este espacio. Bueno, para responderte esta pregunta voy a traer a colación la siguiente frase, que quiero que le pongan mucha atención. A más información, más incertidumbre, y ante un mayor conocimiento sobre la incertidumbre aparece la noción de riesgo. Hay que tener en cuenta que desde mi punto de vista la incertidumbre está creada mayoritariamente por los medios de comunicación. Para mí son las principales fuentes de miedo. Los medios de comunicación aceleran e incrementan el clima social de percepción de incertidumbre, básicamente porque debido que facilitan la acumulación de información con mensajes, que el contenido es reiterativo, es descontextualizado y no propone respuesta o explicaciones sobre las situaciones de riesgo que se presentan. Esto genera más miedo e incertidumbre no solo en la población, sino en los empresarios, en los emprendedores y en las situaciones de riesgo. Teniendo en cuenta mi punto de vista que la forma de mitigarlo es teniendo acceso a información confiable y propositiva, tal vez impulsando las acciones gubernamentales que mitigan la percepción de riesgo, como el avance de la vacunación, o acciones que impulsan la reactivación económica a través de leyes, reglamentos, cosas que vienen desde la parte estatal, o tal vez alternativas que permiten volver a la normalidad. Aquí ya interviene la empresa pública, la empresa privada. Básicamente, esa sería mi respuesta. Increíble punto de vista y me encantó la frase que utilizaste al principio de tu intervención y nos deja mucho para pensar a todos los que estamos viendo este panel. Bueno, Fabián, tienes una gran experiencia. ¿Qué opinas de este tema de la incertidumbre? Cuéntanos. Bueno, hola para todos, buenos días. También muy contento de participar en el panel. Gracias por la invitación. Pues comparto lo que plantea Cristina. Creo que la información mal manejada ha generado esa incertidumbre, pero en realidad cuando uno quita esa cortina, al final lo que hay es
una nueva realidad, realidad llena de oportunidades, realidad que permite ampliar los horizontes de inversión. Yo creo que veníamos de alguna manera de una inercia inversionista basada en algunos elementos de lo material, y creo que estos temas digitales han abierto nuevos esquemas, ampliando en muchos sectores, incluso la base instalada de clientes, casos como las fintech que han logrado bancarizar a la gente, casos como los generadores de contenido que han abierto nuevas posibilidades de nuevos contenidos como Netflix o Amazon Prime o Disney, digamos que están mejorando todo el tema. Y ese nuevo horizonte de inversión es una oportunidad para entender esta nueva realidad y aportar algo importante que es la cultura alrededor del nuevo modelo humano que estamos teniendo en este momento. Entonces el mensaje al final es adelante. Yo creo que hay todas las oportunidades para esta nueva realidad y para un nuevo modelo de mundo. Me encantó esa frase final, una nueva realidad y un nuevo modelo de mundo. Bueno, Lucas, ¿qué opinas tú en esta nueva realidad y en este nuevo modelo de mundo? Espectacular, muy buena frase como para poder generar una entrada. Me sumo al agradecimiento de los panelistas por poder estar acá hoy. Y creo que los dos decían algo que me parece súper interesante. Nosotros como humanidad, de forma colectiva, la pandemia nos ha obligado a vivir en un entorno caótico. En líneas generales, antes de la pandemia, todos nosotros sabíamos lidiar con entornos complejos. Enfrentábamos problemas a los cuales entendíamos cuáles eran posibles soluciones, y ante posibles soluciones que fracasábamos o que fracasaban, podíamos implementar otra serie de acciones. Lo que la pandemia nos llevó a vivir fue que de repente implementábamos soluciones que creíamos íbamos a tener éxito y fracasaban estrepitosamente. O de repente implementar soluciones que creíamos no iban a tener ningún tipo de éxito y salían airiosas de una determinada situación. Poder lidiar con entornos caóticos es realmente un desafío que nos planteó la pandemia, y creo que una cuota no menor de cómo estamos evolucionando hoy tiene que ver en no menor medida con que ya todos empezamos a sentir que eso quedó atrás. En ese marco, y me permito extenderme un poquitito más, yo creo que hay tres grandes factores que están ayudando a mitigar la incertidumbre hoy que estamos viviendo en el mundo de las inversiones. El primero, y me permito ser romántico, tiene que ver con la esperanza. Venimos de una época súper traumática y todos empezamos a sentir de a poco que estamos saliendo. Y desde ese lugar creo que nos renueva las ganas y nos renueva el deseo de poder generar algo, que supere el modelo de mundo, como bien decía Fabián hace un rato, al cual nosotros estábamos acostumbrados. El segundo es un dato un poco más duro. Todos los productos internos brutos de la mayoría de los países están subiendo. Así como se contrajeron y disminuyeron considerablemente y tuvieron un impacto serio durante los últimos 18 meses, todos empezamos a ver que las economías empiezan a destrabarse. Y eso nos genera ganas de invertir. Y en última instancia, yo creo que el rol de la sustentabilidad o la sostenibilidad, dependiendo de en qué lugar de la TAM estemos, tiene un rol preponderante al momento de empezar a mitigar la incertidumbre y los riesgos que hay en algunos negocios. La sustentabilidad viene a plantear un nuevo abordaje de cómo debería ordenarse un modelo económico del mundo, poniendo al hombre y al ambiente como el centro de la discusión. Y me parece que esto va de la mano de lo que decía Fabián recién y Cristina, de cómo empezamos a construir un modelo nuevo a partir del hombre y el ambiente como centro de la discusión. Me encantó una de las tres primeras frases o recomendaciones que tú nos hacías, Lucas, y para nada, la esperanza nunca va a ser romántica. Yo creo que nos hace resilientes a todo tipo de situaciones. Me encantó ese punto que mencionaste. Bueno, Rocío, aquí nos han contado de un montón de variables que mitigan la incertidumbre. Diría yo que es una palabra que da miedo, pero que en nuestro contexto es una palabra de oportunidad. Entonces, cuéntame cuáles son esos factores que para ti mitigan la incertidumbre que ha dejado la pandemia. Bueno, Grace, yo creo que acá hay que volver 2 pasos atrás y primero acordarse que en los puntos de inflexión de la historia del mundo se han generado grandes innovaciones, desarrollos tecnológicos y saltos en la forma de hacer negocios. Y hoy día estamos viviendo efectivamente un punto de inflexión más. Entonces, tenemos que aprender a navegar sobre estos cambios. Muchos de nuestros países están pasando por crisis sociales
hoy día la crisis sanitaria, crisis económica, pero una cuarta ola y que no se nos puede olvidar nunca es la ola del cambio climático. Entonces, ¿cómo empezamos desde los startups hasta los inversionistas a crear soluciones que nos ayuden a mitigar todos los cambios que estamos viviendo hoy día? Y a inversionistas que también entiendan estos cambios, que sean arriesgados y que obviamente empiecen a hacer sinergia entre las startups y las inversiones. Yo creo que no hay manera de mitigar. Yo creo que acá lo importante es entender que estamos en un momento VUCA, que es un momento volátil, incierto, ambiguo, ¿cierto? Totalmente distinto, y que tenemos que generar estas condiciones de liderazgo que nos permitan liderar, innovar, invertir y generar emprendimientos en olas de constante cambio, porque yo creo que estamos en otra era en donde los cambios y los nuevos desafíos van a ser cada vez más seguidos. Bueno, tú nos estás retando a todos los empresarios y a todos solamente los emprendedores, porque las olas de cambio no van a ser ahorita, van a ser de siempre. Gracias por sacarnos de esa zona de confort, Rocío. Bueno, Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Rocío o cuáles te parecen que son esos factores que mitigan la incertidumbre? Cuéntanos, Alejandro. Bueno, desde el punto de vista de mi área de expertise y como es la comunicación, te diría que una buena comunicación, ¿no? Creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es en esa gestión de la incertidumbre la certeza de qué sucedía, ¿no? Y hemos estado en un mundo de una comunicación, sobre todo de las autoridades, cambiante, muchas veces poco transparente y que ha dado instrucciones o órdenes contrarias de una semana a la otra, ¿no? Y eso ha generado pues, el hartazgo muchas veces de la sociedad o la no comprensión de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Por eso, como apuntaba Rocío, de un mundo VUCA a este mundo BANI que nos encontramos posteriormente al desarrollo de la propia pandemia, yo creo que la comunicación se convierte más que nunca en un gestor eficaz de este tipo de crisis, ¿no? La segunda fórmula yo creo que es la innovación, ¿no? Creo que la mejor gestión de la incertidumbre se llama las vacunas, ¿no? Y hasta ahora la vacuna más rápida que había hecho la humanidad era 26 meses, que fue la vacuna de la malaria. Haber sido capaces de tener una vacuna en 9 meses y en 11 meses tener esa vacuna en el mercado vacunando a la gente es la mejor demostración de la vuelta a la nueva normalidad, ¿no? Por lo tanto, la innovación y la innovación en salud se muestra como un factor crítico de la gestión de la incertidumbre, ¿no? Y además, en esa innovación, la primera vez que tenemos vacunas hechas al revés, ¿no? Y no vacunas sobre la base de un virus debilitado, sino vacunas sobre el ARN mensajero y la creación de nuestros propios anticuerpos, que abre una ventana en la lucha contra otras muchas enfermedades y otros muchos virus tremendamente interesante, ¿no? Por lo tanto, una buena gestión de la comunicación y la capacidad que tenemos de innovación, que Rocío apuntaba también, como en épocas de crisis el ingenio se agudiza, ¿no? Creo que ha demostrado en un tiempo récord el ser capaces de superar un problema gigante o empezar a superar un problema gigante. Importantísimo, y creo que es un tema que traes en un momento adecuado, y es la comunicación, y es un mensaje muy interesante, Alejandro, el que tú estás dándonos en este momento, porque creo que también otro de los mensajes latentes que nos dio esta pandemia es también saber cómo nos tenemos que comunicar, ¿cierto? Para obviamente no agudizar la crisis, sino también, como tú también lo estabas mencionando, cómo esas oportunidades de comunicación en medio de las crisis se vuelven en oportunidades de innovación que hacen que salgamos un paso adelante, incluso retándonos a las formas convencionales como hacíamos las cosas. Qué interesante punto de vista, Alejandro y Rocío. Sí, bueno, por mi lado, creo que hay numerosas nuevas tendencias que debemos de tratar de tener en cuenta, ¿no? Nosotros acabamos de
desarrollar un estudio, sobre todo en América Latina y el Caribe, desde el punto de vista de analizar más de 20 millones de conversaciones con cerca de 11 millones de participantes, tratando de entender cuáles han sido los retos de comunicación de las compañías en esta pandemia, ¿no? Y me gustaría señalar varias tendencias, ¿no? La primera, el rol de los directivos y el rol de los CEOs, liderando más allá del negocio, desde el punto de vista de es una época de personas, no de compañías, y marca mucho quién es la persona que está al frente de una organización. Punto número 2, todo el proceso de la digitalización acelerada. La digitalización venía, pero la pandemia lo ha acelerado posiblemente 2 o 3 años a lo que se venía, generando un montón de modelos de automatización en el desarrollo de los negocios. 3, cómo pasamos de modelos de prevención a la generación de modelos de predicción. No hay mejor manera que entender el futuro que es inventarlo. 4, generar marcas con propósito y marcas que tienen un propósito y compañías que tienen un propósito. Y luego, quinta conclusión, el magnetismo del talento, ¿no? Al final, en esta pandemia, lo que ha demostrado es que una gran fuerza laboral y un gran talento detrás de las organizaciones genera el hecho de que muchos negocios hayan podido continuar, muchos servicios básicos hayan podido continuar y dentro de lo que era este concepto de nueva normalidad hemos podido seguir viviendo. Gracias, Alejandro. Esos 5 puntos me parecen buenísimos. Si ustedes quieren tener ese tipo de conversaciones con Alejandro, los invitamos a seguir las redes sociales de Alejandro para que nos siga dando más luces de esa información. Y creo que se compagina muy bien con lo que han dicho otros de nuestros invitados. Ya luego de pasar en esta primera perspectiva de certidumbre, continuemos con esta interesante charla y quiero mencionarles tanto a los asistentes como a nuestros panelistas de un interesante artículo que salió hace poco en la revista Forbes, donde nos estaba mencionando de las interesantes cifras de crecimiento en Latinoamérica de las startups en América Latina. Les cuento, tanto a nuestros panelistas como a las personas que están viendo este interesante panel, que en este trimestre de 2021 es casi 3 veces más grande que cualquier otro trimestre alcanzado en la historia de crecimiento de startups en la región, pues alcanzó la cifra de 7,3 billones de dólares, mientras que el trimestre más alto anteriormente había sido de 2,6 billones de dólares. Imagínense, uno no podría creer estas cifras tan impresionantes en épocas de pandemia. De acuerdo a lo que les acabo de mencionar a nuestros 3 panelistas, ¿cuáles consideran que son los motivos que disparan este crecimiento de la inversión? O sea, no solamente en temas de las startups, sino también pues en general de la economía y los diferentes sectores en los que ustedes se están moviendo. ¿Qué opinas de esto, Cristina? Bueno, para mí yo creo que una de las razones fue fue el boom de los unicornios que sucedió en América Latina. Ahí tenemos casos como Mercado Libre, PagSeguros, Globan, Rappi, que se destacan entre las startups multimillonarias de Latinoamérica, y esto es un camino que ya los venimos viendo ya hace algunos años. Es súper interesante saber que cada vez en la región se está convirtiendo en lo que está dando. Hay un ejemplo súper interesante que pasó en el 2006. Google de Estados Unidos estaba buscando una empresa externa que le ayudase a desarrollar software, y es interesante porque bajo todo pronóstico en contra, la empresa que ganó no fue alguien de Silicon Valley, fue una empresa latinoamericana que fue Globat. Y esta pequeña firma, que me parece que está en Buenos Aires, en Argentina, no ha parado de crecer y ahora su valor supera, creo que, los 3 millones de dólares, y ya también está colocada en conexiones en Wall Street. Entonces, súper interesante
Eso, y otro factor sin duda es la interconexión, la globalización, los nuevos emprendimientos tecnológicos exitosos de calidad, porque realmente la región tiene muchos ejemplos de grandes emprendimientos. Algo que también es súper importante, la facilidad de las formas de pago, los ingresos de las criptomonedas, la tecnología blockchain. Todo esto para mí abrió fronteras, porque básicamente ahora ya no existen los límites para expandirnos. Estamos a un Zoom de reunirnos con ejecutivos y personas en cualquier parte del mundo. Esto facilita los negocios, podemos contratar a los mejores y trabajar con cualquier persona, permitiéndonos contar con una variedad de talento a todo precio. La interconexión es súper interesante porque ahora todos podemos seguir laborando desde casa y se rompió el paradigma donde los empleados no necesariamente necesitan ir a trabajar porque pueden hacerlo desde cualquier lugar. Es súper interesante y esto es algo histórico y algo que también sucedió, que las crisis siempre generan oportunidades y hizo que los negocios se reinventen. Muchos empresarios y emprendedores vieron muchas oportunidades y que les hicieron salir de esa zona de confort. Y que si bien al inicio nos hizo tambalear, digo yo, en los negocios que manejo nos costó, pero gracias a ello ampliamos nuestro core de negocio y de cierta manera pudimos salir a flote. Entonces fue un buen momento como para crecer y reinventarnos. También es súper importante destacar el desarrollo de la tecnología fintech, todo lo que es banca digital. Esto ya estaba desarrollado antes de pandemia, entonces esto permitió contar con plataformas de compra en línea que facilitó que las empresas puedan, al momento de que se dio la pandemia, suplir esas necesidades y comenzar a generar negocios digitales y pagos digitales. Entonces, si antes había tal vez esa desconfianza o incertidumbre, lo que hizo la pandemia es acelerar básicamente esta transformación tecnológica que se estaba dando a paso lento, pero que ahora con la pandemia se aceleró. Eso básicamente. Aceleración, oportunidad y unicornios en la región. Interesante perspectiva, Cristina. Bueno, Fabián, cuéntanos, ¿tú qué opinas de ese análisis que nos trae la revista Forbes y también nuevamente lo que nos está contando Cristina? Cuéntanos, Fabián. Pues totalmente de acuerdo con lo que plantea Cristina y quisiera traer también a colación algo que nos planteó Lucas ahorita del foco en el hombre y en el medio ambiente, digamos, como tema fundamental. Y creo que ahí hay un tema filosófico importante de tener en cuenta, que es todo el desarrollo alrededor de este esquema filosófico de pasar de el tener al usar. O sea, culturalmente la humanidad ha dejado el modelo de pensar en tener cosas y empezar a usar, y eso se ve también en tecnología con el tema del cloud, donde la gente pues ya no se imagina tener que comprar servidores y tenerlos en un cuarto apilados y ver las lucecitas, sino que pues imagina que los está usando desde alguna parte. Y creo que este crecimiento acelerado de la inversión, específicamente en las startups, se da porque creo que eran los únicos actores capaces de garantizar esta nueva realidad que hablaba en la primera pregunta que nos hacían. Entonces, veníamos de unos modelos de inversión orgánica y las startups eran las únicas de romper los paradigmas que la nueva realidad traía. Y por eso el ejemplo que planteaba Cristina con Mercado Libre o con Rappi, pues que soportaban este modelo de tener domicilios. O sea, si estábamos confinados en las casas por el tema de salud pública, la única manera de soportar digitalmente eso era con una plataforma que pudiera garantizar, como lo hace Rappi, que el tema funcionara, o las inversiones asociadas a los medios de comunicación, cambiando el esquema de no va a ver el programa de televisión cuando lo defina la televisión, sino cuando tú quieras, en el momento que quieras, y eso genera todo un proceso de invertir a donde los seres humanos estaban buscando esa nueva realidad. Entonces ese crecimiento se da fundamentalmente en mi concepto, porque las startups son las capaces de poder soportar esta nueva realidad y desarrollar este evolutivo digital y este ecosistema digital que el mundo nos enfrenta ahora, en mi concepto, de manera muy acertada y muy feliz de que esté pasando. Como lo decía Cristina, que creo que es fundamental, habían muchas empresas desde hace muchos años desarrollando estos modelos y la cultura de la humanidad no les permitía abrir esos espacios. Entonces seguían pedaleando y trabajando para lograrlo, y creo que de alguna manera esta situación que nos enfrentó como mundo abrió la oportunidad para que todos esos visionarios que hace 15 años se imaginaron modelos como Mercado Libre o Rappi o lo que estaba haciendo Globan, pues tuvieran una cabida.
Y qué interesante que haya pasado eso en el mundo como transformación del modelo de inversión. Totalmente, transformación de modelo de inversión. Y yo creo que adelantándome de pronto a lo que sé que va a decir Lucas, yo creo que precisamente esto nos dio a los usuarios en toda la región empoderamiento. O sea, nosotros ya somos los que decidimos cuándo comprar, qué quiero ver, cuándo hacerlo y de cierta manera tener un involucramiento distinto con las marcas y digamos que eso también nos aportó las startups. No le quiero obviamente quitar protagonismo a Lucas, pero cuéntanos tú qué opinas de esta interesante conversación que estamos teniendo. Me parece valiosísimo todo lo que estamos hablando. No, la verdad que es espectacular. Yo voy a tomar algo que dijo Cristina que me pareció simplemente brillante y no lo podría haber expresado yo de mejor manera. Me parece muy lindo, digo, que de repente esté explotando el talento LATAM. Me parece que realmente era un buen momento para que ocurra y de repente se dieron como todas las cosas juntas. Digo, Cristina tiró una lista interminable de unicornios que surgieron de acá, dentro de nuestra región, entre los múltiples países que conforman LATAM. La verdad que yo me animaría a agregar o a complementar capaz una sola cosa, que es lo que estamos viendo nosotros desde nuestra consultora, que tiene que ver con que la mayoría de los unicornios, para tomar el ejemplo de unicornios, pero muchas de las propuestas de valor de las startups de hoy, tienen raíz en la búsqueda de impacto positivo. La mayoría de las startups no solamente están trayendo un negocio que tiene una rentabilidad muy alta, están trayendo un negocio que busca generar un mejor entorno, que busca cuidar activamente del ambiente, que busca crear impacto social positivo. Y todos estos son variables y son cuestiones que empiezan a importar cada vez más. Y a las personas que le importan estas variables cada vez más, en menor medida, son los grandes interesados en impulsar los mercados nuevos, como por ejemplo el de las finanzas verdes. Hoy en día nosotros vemos que hay una atracción muy grande en todo lo que tiene que ver con colocación de deuda verde, la organización de un bono social o un bono sostenible. Empezamos a ver que se estructuran alrededor de los conceptos ESG o esta idea de que hay que tener una propuesta de valor que tenga un eje muy claro en todo lo que tiene que ver con la propuesta ambiental, que tenga un eje muy claro en cuál es la propuesta social y que tenga un eje muy claro en cuál es el esquema de gobernanza que va a tener una corporación o una startup, empieza a tener relevancia en el mundo de las finanzas. Empieza a tener relevancia en el mundo de las finanzas por lo que decía Cristina en la interlocución anterior. Los proyectos de impacto positivo son proyectos que tienden a licuar, que tienden a reducir el riesgo no diversificable que hay adentro de los proyectos y por lo tanto constituyen inversiones más seguras. Y de repente parece que estas inversiones más seguras que se dieron en el ámbito de la TAM, por pensar en la búsqueda de impacto positivo, empiezan a consolidarse como unicornios. Pero todas ellas tienen eso dentro de su propuesta de valor y me parece que es algo muy interesante a partir de lo cual la región tiene pie para seguir escalando. Lucas, trajiste un tema a colación que quizás de pronto como empresarios, como emprendedores, como creativos estás mencionando y es la ola verde, que no tiene que ser no solamente una moda, sino prácticamente una obligación como empresarios y con el planeta. Esa economía sostenible tiene que estar necesariamente no solamente en la agenda de los empresarios, sino en la agenda de todos como comunidad. Entonces, te agradezco por traer ese tema a colación y por ponernos a pensar en verde, porque la verdad lo necesitamos pues por las recientes noticias que hemos tenido de todo el tema del cambio climático. Muchísimas gracias, Lucas. Entonces, Rocío, para ti, ¿cuál es, dentro de todo lo que hemos estado conversando con nuestros expertos de la mañana de hoy, para ti, cuáles crees que son los motivos que dispararon el crecimiento de inversión durante este momento de pandemia? Cuéntanos. Bueno, yo creo que hay varios factores que se suman. El primero es que hace rato en Latinoamérica estábamos como latentes, esperando que cayera el efecto dominó de las inversiones y se dio durante la pandemia. Yo creo que un gran factor tiene que ver con la transformación digital que mencionaba Alejandro. Sí o sí, estuvimos todos confinados, cambiaron las reglas del juego, necesitaba solucionar problemas de otra manera y eso aceleró la inversión en muchas startups que hoy día estamos viendo. En el caso de Chile, nosotros no teníamos unicornios todavía y ahora en junio salen los 2 primeros unicornios chilenos. Entonces,
Yo creo que uno es el factor de transformación digital, pero lo otro es que tiene que ver con las inversiones y cómo están mirando los inversionistas a Latinoamérica en ese sentido. Nosotros, a diferencia del modelo americano, que muchas veces tiende a valorizar en altas valorizaciones de los startups, lo que acá estamos viendo en Latinoamérica es que también los startups están generando ventas, tienen un retorno a la inversión interesante y que no necesariamente el modelo de negocio se trata de valorizaciones altas. Entonces, yo creo que hay factores de transformación digital, de momentum, que estábamos todos esperando que cayeran estas olas y se quintuplicaran efectivamente las inversiones en startups, inversión de capital de riesgo en general, pero que también tiene que ver con las tendencias y dónde estamos viendo las mayores innovaciones y los mejores startups. Tiene que ver con temas financieros, tiene que ver con temas de startups asociados a cambio climático, a nuevos tipos de alimentación. Hay varias tendencias que son correlacionadas con la necesidad de transformación digital del nuevo mundo en que estamos viviendo y también, como lo mencionaba al principio, del cambio climático. El nuevo mundo, en efecto, Rocío, el nuevo mundo que nos obligó a cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos y nuestra manera de relacionar. ¿Qué opinas sobre estos temas que está tocando Rocío, Alejandro, y sobre los factores que tú consideras que dispararon el crecimiento de inversión? Bueno, yo creo que la inversión y cómo se ha disparado la inversión hay que ver en qué sectores, ¿no? Yo creo que por primera vez estuvimos en una crisis que no era una crisis sistémica. Esto no era la crisis del año 2008, del año 2009, no era la crisis de las hipotecas. Esta era una crisis sanitaria que afectó al 60% de la economía, toda la industria de la hospitalidad, los viajes, los hoteles, el entretenimiento, pero aceleró todo el mundo de healthcare o de salud, aceleró todo el mundo de la logística, aceleró todo el mundo de mejorar tu casa, aceleró todo el mundo de los instrumentos musicales, por ejemplo, ¿no? Porque la gente tenía dinero para consumir y había cambiado su patrón de consumo, ¿no? Yo creo que esa es la primera razón de la aceleración de las inversiones en muchos sectores. Dinero había, lo que no habían eran oportunidades. Esas oportunidades cambiaron de negocios más tradicionales a negocios de ese 40% de la economía que se disparó, ¿no? Porque hemos tenido resultados récords de Zoom, resultados récords de Slack, resultados récord de Home Depot o resultados récord de Pfizer, ¿no? Por lo tanto, una parte de la economía que estuvo muy dinámica, ¿no? La segunda clave es el proceso de digitalización, ¿no? Todos los negocios han pasado por esa transformación, en donde el user experience o el poner al cliente en el centro se convirtió en mucho más importante. Y si no tenías un buen proceso de digitalización, estabas fuera del mercado, que le sucedió a muchas compañías, ¿no? Y la clave número 3 es otra vez el agudizar el ingenio. Este tipo de crisis generan grandes oportunidades, siempre es el famoso yin y yang, y el que es capaz de observar dónde está esa oportunidad de negocio, se produce un aceleramiento. Lo hemos visto en el caso de los supermercados, pues toda la parte de los supermercados online, ¿no? Y antes para mucha gente era inconcebible no ir al supermercado a ver tu tomate o tu pera o tu manzana, y ahora tenemos éxitos como Mi Águila o como Instacart, ¿no? Que generan verdaderos black supermarket alrededor de un concepto de la experiencia del usuario y van a ser también unicornios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esas crisis, cuando uno es capaz de observar dónde están las oportunidades y las aprovecha, tiene una capacidad de crecimiento y de aceleramiento de su negocio muy, muy, muy importante. Hombre, Alejandro, observar las oportunidades y aprovecharlas. ¿Cuántos de ustedes que nos están viendo al otro lado de la pantalla lo están haciendo o están pensando hacerlo? Entonces creo que si no lo han hecho, este es un excelente momento para tirarse al agua y hacerlo, y es el momento de replantear las compañías en torno a la digitalización. Qué interesante lo que nos acabas de contar, como siempre, lleno de datos tú, Alejandro, que nos enriquecen y además nos ponen en muchos contextos y nos ponen a pensar.
Bueno, seguimos entonces con esta información tan interesante que nos están entregando nuestros panelistas y es que como ya hemos visto durante la mañana y lo que nos han estado respondiendo cada uno de ellos, todas sus experiencias son totalmente enriquecedoras. Por eso sigamos entonces conversando. Y me gustaría saber, Rocío, dentro como de toda esta dinámica que tú tienes en el sector o en los sectores en los que tú te mueves, para ti, ¿qué papel juega la innovación en el crecimiento y el desarrollo de las startups? Hace un rato tú mencionaste de los 2 unicornios que hace poco saltaron al estrellato en Chile. Entonces, cuéntanos ese papel tan importante de la innovación en el crecimiento. O sea, hoy día más que nunca para mí la innovación es el motor que puede mover la economía de un país completo, es la forma que tenemos de salir adelante con determinados desafíos, la forma de hacer las cosas de manera tradicional ante todos los desafíos que estamos viviendo ahora, de repente no funcionan, ya hay que crear nuevas soluciones para los cambios. Entonces, por eso yo mencionaba al principio que en estos puntos de inflexión históricos es cuando mayor cantidad de innovaciones, de tecnologías y de desarrollos han habido, porque efectivamente tenemos que enfrentar la nueva realidad de una manera distinta. Entonces, para mí el común denominador de la forma de salir adelante de manera mejorada, colaborativa y respetando todo lo que se nos viene, sobre todo con el cambio climático, es la innovación. O sea, sin innovación no hacemos nada, sin innovación no hay startups nuevas saliendo al mercado, sin innovación no podemos cambiar nuestras realidades como país, nuestras culturas para potenciarnos y mejorar y empezar a crecer y potenciarnos aún más. Así es. La innovación es lo que tú estás mencionando, Rocío, ese motor que potencia a las compañías sin importar qué tan grandes o pequeñas sean y sin importar cuánto lleven en el mercado. Qué interesante perspectiva, Rocío. Bueno, Alejandro, nos has contado de una cantidad de datos, de información, por lo que entiendo te mueves en muchos países y has tenido la oportunidad de tener data, información y digamos que todos sus ejes de comunicación en diferentes países. Entonces me gustaría saber cuál crees que ha sido el mayor riesgo al que se han tenido que enfrentar las empresas durante la pandemia. Bueno, muy interesante tu pregunta. Yo creo que el primero lo hablábamos al principio de nuestro panel desde el punto de vista de la gestión de la incertidumbre, ¿no? La pandemia generó mucha incertidumbre. La segunda clave es enfrentarnos al no conocimiento o a la ignorancia de una enfermedad que no sabíamos al principio cómo se contagiaba, ¿no? Y acordaros cómo esto ha ido cambiando desde un uniforme espacial de la NASA para protegerse a la tremenda eficacia de una simple mascarilla, ¿no? Si eso lo hubiéramos sabido al principio, cuántas cosas hubieran cambiado o qué tipo de lockdown de la economía y de la sociedad hubiéramos hecho si hubiéramos tenido más enfermedad, ¿no? La tercera clave, sobre todo en nuestra región, es el déficit de la infraestructura hospitalaria y de la infraestructura de salud, ¿no? Es decir, aquellos países que esta pandemia les ha pillado con una débil infraestructura de salud han colapsado más rápido que aquellos países que tenían una mejor infraestructura, ¿no? Clave número 4 en mi cabeza es, asociado a ese déficit de la infraestructura, políticas sociales, ¿no? Es completamente diferente la gestión de la pandemia en Estados Unidos o en Europa, donde se han podido hacer ERTES, donde se le ha dado un cheque de $1.500 a todo el mundo, donde se le ha pagado el sueldo a la gente aunque se quedara en casa, a nuestros países, ¿no? Donde los empleos informales en Colombia, en México o en Brasil hacían completamente diferente la gestión de la pandemia porque la gente vive en el día a día, ¿vale? Y el consumo es en el día a día. Por lo tanto, sin políticas sociales que permitan el hecho de poder dejar a las personas en su casa, la gestión de la pandemia ha sido completamente
diferente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la incertidumbre, el no conocimiento, la infraestructura hospitalaria y las políticas de seguridad social son claves que han enfrentado nuestras empresas, ¿no? Y han sido tremendamente importantes el rol de nuestras empresas en la gestión de la pandemia, sujetando los empleos, manteniendo las inversiones, manteniendo los servicios básicos. Era fundamental que funcionaran los supermercados, los celulares, la conexión y la infraestructura a Internet, porque no hablaríamos de la digitalización sin los carriers, ¿no? Y creo que también hay que poner en valor que al final nuestras sociedades y nuestros países han seguido operando, ¿no? Pero creo que ha sido 18 meses y todavía en muchos de nuestros países seguimos 18 meses desafiantes, ¿no? Para los que posiblemente no estábamos preparados y nos hemos ido preparando a medida que hemos ido aprendiendo en el camino. Así es. Y yo creo que, y no solamente, tú estás tocando muchos puntos, Alejandro, no solamente que nos cuestionan o nos enfrentan como empresarios, sino también nos enfrentan desde el punto de vista de sociedad, de humanidad. Y en efecto, lo que tú estabas nombrando del tema de salud y obviamente toda esa infraestructura en cuanto al recurso de salud, el recurso humano en salud, a los equipos, obviamente para poder responder a las necesidades propias que se dieron pues a raíz de esta pandemia, fue un reto que, como tú dices, todavía seguimos trabajando en él, pero bueno, digamos que ahora hay un antes y una ahora y muchas lecciones aprendidas y muchas otras tantas que aprender, y también pues obviamente lo que tú estabas nombrando en temas también de políticas y demás que también son tan importantes y que nos ayudan a reconstruirnos como sociedad y a replantearnos, y la palabra tan nombrada durante la pandemia también a reinventarnos, aunque suene un poco trillada. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final de esta interesante charla. La verdad, charlas como estas nos dejan mucho para pensar, mucho para investigar, y por eso es que, si ustedes se están dando cuenta, queridos invitados al Cultural Week Services, tenemos entonces las redes sociales de cada uno de los panelistas, ya que si ustedes quieren seguir interactuando con ellos y seguir interactuando en estas interesantes perspectivas, pónganse en contacto con ellos en las redes sociales que estamos mostrando actualmente en pantalla. No olviden que el Cultural Week Services no termina hoy. Tenemos 2 días más de interesantes charlas con todos los partners expertos en la región, LATAM, durante el 6 y el 7 de octubre. No se pierdan más de este evento y los invito a ingresar a la página www.culturalservicesweek.com para que conozcan la programación de los 2 días del evento que nos faltan por llevar a cabo. Bueno, continuemos entonces nuevamente con nuestros expertos, y ya me gustaría conocer un poco más en perspectiva y en sus sectores y profundizar en todo lo que hemos estado hablando. Digamos que empezamos con el sentimiento del miedo, con la incertidumbre, empezamos a hablar de esperanza y ahora estamos hablando también de economía sostenible. Qué interesante cómo vamos enlazando y construyendo ideas. Me gustaría entonces, desde la experiencia y la perspectiva que tiene Cristina, que me cuente cómo consideras que el marketing impulsa la inversión y el levantamiento del capital en la región LATAM. Cuéntanos, Cristina. Bueno, si bien aquí estoy por Women Business, que básicamente es un emprendimiento social que busca crear espacios de encuentro para mujeres líderes, pero yo también vengo de la industria de la publicidad, tengo una agencia de publicidad y soy estratega de marketing, entonces me permite poderles compartir desde esa línea y poderte responder la pregunta. Básicamente hay que tener en cuenta que todo en esta vida es una oportunidad de venta. Nunca dejamos de vender y cada uno tiene que tener en cuenta que nunca podemos perder la oportunidad de impactar con nuestra primera impresión. Hoy, más que nunca, nuestra primera impresión es digital. Estamos creando una huella digital
Y estamos un clic de ser buscados en Internet, donde los resultados van a reflejar nuestra imagen, nuestras acciones, nuestra reputación online, y no solo online, también offline, porque hay que tener en cuenta que la imagen es solo el empaque, pero si no tienes un buen producto por detrás o una buena reputación, no te sirve de nada. Dicho esto, hay que tener en cuenta que es un golazo si un buen producto está acompañado de una buena imagen, ¿ya? Porque al momento que atraemos a un consumidor, el marketing, a través del marketing, básicamente lo que estamos es reafirmando la buena elección que el comprador hizo al comprar un producto de calidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, las empresas que invierten en marketing y en imagen de sus productos o servicios generan una reputación de marca intangible, hipervaliosa hoy en el mundo digital. Obviamente, si tenemos un buen producto que se promociona bien y sin duda, esto va a impulsar la inversión y el levantamiento de capital porque va a generar confianza en los inversionistas, más aún en día donde las acciones de marketing digital son medibles y cuantificables. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de empresas volcaron mucha de su inversión de marketing al marketing digital, las estrategias digitales, porque sus costos son muchos menores comparados a los medios tradicionales y adicional son muchísimo más certeros porque pueden dirigir la data a un segmento súper específico del mercado. Ahora sabemos dónde está el cliente, podemos perseguirlo, podemos acompañarlo. Es más, seguramente ahorita estamos conversando de esto y en un segundo nos están después llegando cosas o publicidades a nuestros celulares porque existe ya la técnica de escucha activa, la segmentación por intereses, la microaudiencias y todo esto hace que el marketing hoy sea más efectivo que nunca. Entonces, es súper atractivo utilizar el marketing como para crear una marca fuerte y obviamente eso va a dar confianza a los inversionistas para poder hacer estos levantamientos de capital a los que tú haces referencia. Así es, bueno, somos dos marketeras apasionadas y definitivamente el marketing digital, la huella digital que tú estabas mencionando hace un rato, Cristina, es súper importante. Digamos que el tema de las redes sociales es un tema que no debemos dejar como a la deriva y debemos obviamente tener una muy buena estrategia porque tú estabas nombrando algo súper interesante, Cristina, y es que definitivamente la comunicación y las acciones de marca no las podemos dejar a la deriva. Y tanto como estábamos trabajándolas o estábamos acostumbrados a trabajarlas en el mundo offline, pues deben tener la misma preponderancia en el mundo online, y ya que obviamente tenemos este tema de la omnicanalidad, mucho más ahora donde, como decía hace un rato, el cliente y la experiencia de usuario está definitivamente aquí, en la palma de nuestras manos. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, entonces, Fabián, tú como obviamente líder en Colombia y obviamente viendo la perspectiva de una empresa tan grande de telecomunicaciones como la ETV, ¿cómo crees que la transformación digital, que sigue siendo indudablemente un tema que seguirá acompañándonos por mucho tiempo, ha potencializado a las empresas durante la pandemia? Pues mira, un tema interesante en esto es, ETV es una compañía de 137 años, acabamos de cumplir hasta ahora solo 137 años, y hemos sido innovadores y nos hemos transformado desde el comienzo de la compañía. De hecho, ETV fue la que desarrolló el primer desarrollo de teléfonos en la región, en Latinoamérica, que llegó a Bogotá, tercer país en el mundo que tenía teléfonos. Y en ese esquema hemos venido desarrollando en los últimos años, muy acelerado con el tema de la pandemia, el concepto de cultura inteligente, que tiene que ver con toda esta nueva realidad y cómo los seres humanos nos mueven las emociones y nos conectan las emociones alrededor del mundo empresarial. Y en ese esquema la transformación digital ha sido fundamental para el desarrollo de las compañías, desde dos ópticas que son complementarias y fundamentales. Una primera fase que yo llamaría de supervivencia, que fue cuando empezó la pandemia y las compañías tuvieron que desmaterializar procesos, acelerar, como decía Cristina hace un rato, el tema del teletrabajo, porque finalmente era la única manera de mantener operativas las compañías en medio de ese primer momento de la pandemia, donde íbamos a estar conectados solo digitalmente. Y ha sido una sorpresa en mi concepto a nivel mundial las capacidades tecnológicas que han tenido
estas plataformas o todas las de colaboración que han permitido que en esa primera fase las compañías, como yo lo llamaría, pudieran sobrevivir, digamos, a esta situación de borde complejo. Pero hubo un segundo momento que surgió muy rápido, que fue entender este nuevo esquema y este nuevo modelo de cultura inteligente dentro de los seres humanos, que involucró la apertura de nuevos mercados. Entonces eso involucra tener nuevos clientes. Seguramente en el modelo tradicional, bancarizar muchas personas en nuestra región era un tema muy complejo. En el mundo digital, a través de las fintechs, bancarizar a esas personas se ha vuelto cada vez más sencillo. Hay mayor nivel en todos los estratos de todas nuestras ciudades de personas llegando al mundo digital. Adicional a eso, poder, como lo decía Cristina, tener un marketing digital que permitiera llegar en tiempo y forma muy rápido, digamos, a todos los consumidores y construir promesas de valor en el one-to-one, que era como un paradigma que teníamos desde hace mucho tiempo en el marketing, que ahora se volvió una realidad, porque de alguna manera la participación ciudadana y del consumidor se volvió más fuerte. O sea, esto es claro para todos, pero los consumidores ya no compran a través del esfuerzo que necesariamente deben hacer las compañías para posicionar sus productos, sino se mueven a través de la referencia que encuentran en sus ecosistemas. Entonces, una experiencia buena lleva a que un consumidor le comente a su círculo más cercano y eso genera una red neuronal de todo el mundo planteándolo. Y por eso en ETV creemos que la cultura inteligente asociada a una experiencia memorable, una experiencia que le permita al cliente vivir momentos de verdad adecuados, ha permitido que la transformación digital apalanque el desarrollo de un PIG mucho más adecuado, con el nivel de sostenibilidad que también nos explicaba Lucas, visualizado en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y los consumidores, que es una razón de ETV como empresa que lo que busca es mejorar calidad de vida de los ciudadanos a través de ciudades inteligentes y de mejorar la relación de consumidores con las empresas a través de un concepto que a mí me encanta que esté pasando en este momento, que es la unicanalidad, donde los medios a través de los cuales yo me comunico con las entidades de gobierno, con las empresas, se vuelven al que yo estoy acostumbrado. Entonces lo puedo hacer a través de mi red social o un teléfono o las plataformas de mensajería como WhatsApp o Telegram o la que yo tenga que a bien usar porque es la que más uso y no basado en la imposición que de alguna manera se tenía en el pasado. Entonces la transformación digital ha sido un gran acelerador, un dinamizador, digamos, de esta nueva realidad y de generar situaciones positivas que ya se empiezan a visualizar en las empresas, como lo comentaba Lucas al comienzo, crecimientos del PIB de los países, más mejoras significativas en los PIGs de las compañías. Gracias, Fabián. Me encantó dos apuntes que hiciste y fueron consumos inteligentes y momentos memorables. Definitivamente el consumidor cambió. La manera también de conectarnos con las marcas y con lo que necesitamos diariamente, indudablemente nos trajo la transformación digital y las compañías viven como en esa constante lucha o esa constante meta de posicionarse, pero no posicionarse como tú lo decías, per se marca, sino cómo lo hacen a través de los ojos del consumidor. Muchísimas gracias, Fabián, por esa interesante perspectiva. Bueno, Lucas, continuemos contigo. ¿Cuál es entonces para ti la relación que hay entre la transformación digital y la sostenibilidad? Porque la verdad, como tú lo has nombrado durante todo este espacio, se volvió súper importante y es indudable que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué opinas? Está bien, está buena, muy buena la pregunta. Voy a arrancar de atrás para adelante. Yo creo que, yo soy convencido, mejor dicho, de que lo que la sustentabilidad o la sostenibilidad vino a hacer en el mundo es poner, como decía hace un rato, al hombre en el centro de la escena. Al hombre en el centro de la escena en cuanto a la generación de recursos económicos, al hombre en el centro de la escena en cuanto a su relación con el ambiente y en cuanto a su relación con otros. Desde ese lugar nosotros empezamos a entender que para poder generar, ecosistemas, espacios, lugares comunes, espacios públicos donde todos nos sentiríamos felices de crecer y de desarrollarnos, empieza a ser cada vez más relevante una palabra fundamental, que es la colaboración.
De repente nosotros como sociedad empezamos a entender que ya no nos aliamos solamente para maximizar la rentabilidad de un proyecto, sino que nos aliamos para construir algo de valor colectivo. Y empezamos a entender que el estado natural del hombre tiene que ver con estas colaboraciones permanentes que se dan, entre todos nosotros como sociedad para desarrollarnos. Es súper básico lo que estoy diciendo, porque nosotros como sociedad colaboramos desde que somos sociedad, pero la sensación que tengo yo ahora es que de repente estamos empezando a colaborar por un propósito. Y la pandemia me parece que vino a traer también a colación, volviendo a la pregunta original de todo esto, de que nadie se salva solo, de que tenemos que hacerlo un poco entre todos. Y desde esa idea, la transformación digital, como recién decía mi compañero, vino a acelerar ese proceso. De repente, la transformación digital vino a acelerar la forma en la cual nos acercábamos, la forma en la cual nos relacionábamos. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá, tuvimos conversaciones con gente del otro lado del océano? Como si fuese lo más natural del mundo, porque estábamos todos en la misma. Y todos entendíamos que el que estaba del otro lado del océano tenía algo que a mí me servía para crear valor. Y que también le creaba valor al otro. Empezamos a encontrar en lo que se llama, en esta nueva dinámica, valor compartido, valor que nos suma a todos. Y esos son los escenarios que tenemos que seguir construyendo a futuro, y eso es lo que la transformación digital nos vino a ayudar a hacer de forma exponencial y acelerada. Y ojalá se quede porque está buenísimo. Wow, la verdad que sin palabras con lo que tú nos comentaste. Es cierto lo que tú nos decías, ya no hay definitivamente fronteras, las fronteras únicamente están en los libros, pero definitivamente ya con la transformación digital las rebasamos y es como podemos unir esfuerzos. Yo creo que en este momento precisamente las startups, los unicornios, nos enseñaron a cómo podemos trabajar en equipo, independiente que seamos competencia, pero cómo tus competencias, tus skills se unen con los míos y podemos potencializar el mercado de tal manera que la oferta de cara al end user sea mucho más atractiva. Entonces creo que ese trabajo colaborativo que tú estabas nombrando, Lucas, me parece una de las cosas que como humanidad nos sirvió un montón y como empresarios para fortalecernos, crecer y obviamente unir esfuerzos y conocimientos en torno a los nuevos mercados y a los nuevos escenarios que nos propuso esta pandemia. Bueno, los quiero entonces dejar con esta última pregunta, ya para cerrar entonces este interesante espacio, nuevamente agradeciéndoles por su tiempo y pues por todas las perspectivas que nos presentaron durante este espacio. Entonces, me gustaría cerrar preguntándoles a cada uno para que brevemente me cuenten su punto de vista desde qué aprendizaje les dejó la pandemia en el entorno corporativo. Cristina, ¿cuáles fueron tus aprendizajes? A ver, mi mayor aprendizaje fue que hasta el FODA mejor realizado no pudo haberse imaginado que íbamos a vivir una pandemia. Entonces hay que tener en cuenta también hasta lo imposible, tomarlo en cuenta para el FODA, ¿no? Como las amenazas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos este FODA, analizar la historia y saber que es cíclica, porque esta pandemia ya pasó. Y también la caída de mercados financieros, crisis inmobiliarias, todo pasa y normalmente vuelve a suceder, pero a veces pensamos que ya pasó y que no va a volver a pasar, entonces tomar en cuenta eso. Otra cosa que me dejó a mí es que tenemos que tener planes de acción para las peores circunstancias y tener una cultura de prevención, no solo de reacción. Es súper interesante lo que pasó, por ejemplo, en donde se inició la pandemia. Ellos tenían planes para cómo combatir una pandemia. Es súper interesante. Algunos le decían que era conspiración, pero también puede ser prevención. Es como para ponerse a pensar, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que debemos saber actuar rápido y proponer soluciones a la marcha, solventar todas las necesidades de los consumidores en un estado de incertidumbre. Por ejemplo, ¿qué pasó con todos estos consumidores que se volcaron a trabajar desde sus casas? ¿Cómo suplimos sus necesidades y en qué tiempo? No fue tan rápido como debería haber sido.
Entonces ahí se perdieron oportunidades de negocio. Otra cosa que para mí es súper importante, que debemos aprender a impulsar la resiliencia, no solo en los niveles jerárquicos, sino en todas las líneas y todos los niveles de la organización. De este poder de salir adelante, de que todos sean parte de esto, no solo las partes superiores, porque es un trabajo en equipo. Cuando suceden este tipo de cosas, todos tienen que ir hacia una misma línea. También me parece súper importante tener planes de salud emocional que permita ver el estado no solo físico, sino mental de nuestros colaboradores para saber cómo los podemos ayudar. Otra cosa que también me dejó súper claro, creo que no hay reuniones de Zoom que basten. Somos seres sociales, necesitamos espacios de interacción. Así fomentemos el tema del teletrabajo o hagamos algo híbrido. También tenemos que tener en cuenta que no podemos perderle la conexión física. Somos humanos y necesitamos esas conexiones. Entonces hay que saber balancear las dos cosas. Otra cosa que también para mí es súper importante, que tenemos que entender que debemos respetar las necesidades y preferencias de cada uno de nuestros colaboradores. Es súper importante que para unos de ellos fue súper importante o súper beneficioso el teletrabajo y no asistir a sus oficinas, porque ellos comenzaron a organizar su tiempo, a balancear su vida de mejor manera, pero en cambio para otros fue lo peor que les pudo pasar, trabajar desde sus casas. Y entonces hay que ya no trabajar con la gente como si todos fueran iguales, sino tratar de armar planes personales dependiendo de la situación de cada persona. Eso es lo que podría comentarles. Uy, Cristina, un reto muy grande para las áreas gerenciales y para las áreas de recursos humanos y de gestión del cambio, todo lo que tú estás planteando. Ya no hay una colectividad indudablemente, pero dentro de esa colectividad hay que entender también las individualidades de nuestros colaboradores. Muy, muy interesante y nos dejas mucho por pensar, Cristina. Fabián, ¿qué opinas? Hola, pues Hola. lo separaría como en tres temas que creo que pueden generar valor. Uno, entender que esa es una frase que lleva mucho tiempo, pero creo que esto nos mostró la fuerza que tiene, que no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que más rápido se adapta al cambio. Y esto sí que lo notamos, digamos, durante esta época de la rapidez de los cambios y todo lo que tecnológicamente teníamos como agilismo y Scrum y todo eso, pues hacerse una realidad de fuerza. Lo segundo, decía Cristina, tener visión de lo que va a pasar. Y ahí pongo un ejemplo de ETV. ETV hace 10 años decidió invertir en una de las redes de fibras más grandes de cualquier ciudad de Latinoamérica. Y adoptar por parte de los consumidores esa fibra hace 3 años no era tan fácil y hacia atrás. Era como, pues yo con mi conexión de cobre tengo y ahí estoy bien y no importa, y si se vuelve lento Netflix no importa, y si tengo que hacer una reunión de vez en cuando, pues me van a perdonar que pase. Y esa inversión de fibra le permitió a ETV, digamos, garantizar a sus clientes y a nuevos clientes que llegaron tener una conexión adecuada para que situaciones como estas, como decía Lucas, conectarnos entre océanos de manera natural, pues se diera de manera adecuada. Entonces, tener una visión permanente tras el negocio se vuelve importante y, como decía Cristina, es cíclico. Entonces, ya pasamos esto, pero seguramente vamos a seguir evolucionando como humanidad y tenemos que visualizarlo. Y el otro, entender que en este marco de cultura inteligente construimos un modelo híbrido. O sea, la realidad es que vamos a estar trabajando entre nativos digitales, convertidos digitales, y en ese esquema incluso las relaciones laborales cambian. Yo me quiero imaginar cómo serán las entrevistas de trabajo de ahora en adelante en la nueva normalidad, donde parte de la discusión entre el nuevo colaborador y la empresa será, pues, ¿cómo trabajan acá? Será una pregunta obligada. O sea, el tema de un horario, eso tendrá una transformación clara, y la persona que quiere entrar a la compañía quiere entender si es 100% teletrabajo, o es un híbrido, o es un mixto, o lo hemos visto crecer mucho en los últimos años, que son estos laboradores digitales que viven por todo el mundo. Yo me siento muy celoso de que puedan hacer eso. Creo que ya no entré en esa generación,
pero todos los que pueden trabajar desde una playa de Tailandia o un día siguiente desde la India y mantener, digamos, sus operaciones vigentes, me parece extraordinario que eso pase, porque creo que es lo adecuado en el equilibrio, digamos, entre desarrollarse como persona y poder aportar valor muy claro, digamos, a las empresas. Entonces, creo que es ser ágil en los cambios, tener visión de futuro y entender en el marco de la cultura inteligente un modelo híbrido de sociedad para lo laboral, lo personal y todo lo que está pasando alrededor de lo que tenemos ahora. Yo creo que de aquí vamos a sacar una cantidad de frases y eslogan. Modelo híbrido de nueva sociedad, Fabián. Gracias por ese punto de vista y por contarnos a través de tu historia y de los ojos de una compañía tan grande para Colombia de ETV, de los diferentes cambios y maneras como ahora vemos la realidad que nos toca vivir. Lucas, ¿qué te parece? Cuéntanos. Yo creo que es un momento para replantear algunas cuestiones. Me da la sensación de que los modelos de negocio for profit tienen que empezar a evolucionar a modelos de negocio for purpose. Digo, las empresas tienen que empezar a inculcar un propósito, transformacional en su esencia. Ahora, y con esto quiero tener un poco de cuidado para no extralimitarme. Por supuesto que la búsqueda de rentabilidad sigue siendo fundamental en cualquier modelo de negocio. No hay búsqueda de impacto positivo, no hay creación de valor social, no hay un cuidado activo del ambiente si el modelo de negocio no genera rentabilidad. Para que la sustentabilidad ocurra, los modelos de negocio tienen que seguir empujando rentabilidad. Ahora, no es ya la única variable por la cual tenemos que medir el éxito o el fracaso de una corporación. Su propósito empieza a ser relevante en el mundo en el cual nos estamos moviendo hoy y al cual estamos yendo. Entonces, me parece que eso es una gran enseñanza para tener en cuenta y yo me iría con la pregunta de si guarda que en el momento que empezamos a descubrir, el propósito que hay detrás de los modelos de negocio, empezamos a habilitar un espacio para que las organizaciones, para que las empresas se encuentren con sus clientes, se encuentren con sus usuarios de una forma diferente, con una propuesta innovadora, con una propuesta fresca, con una propuesta que les permita conectar desde un lugar donde puedan garantizar un proceso de sostenibilidad económico, ambiental y social de largo plazo. Lucas, nos estás retando como empresarios. Muchas gracias por hacerlo, porque nos estás dejando unos derroteros para pensar de manera diferente y sobre todo tú dijiste una palabra que me encantó y creo que eso no solamente debe aplicarse al ámbito empresarial, sino también al ámbito profesional y personal y es propósito. Y cuando todos tenemos un propósito y metas por alcanzar, creo que eso nos reta como seres humanos y como empresa. Y también dijiste un tema súper importante y es la sostenibilidad en todo sentido a nivel empresarial que tiene que ir de la mano de la rentabilidad en estos nuevos escenarios. Rocío, en el sector en el que tú te mueves, ¿cuáles fueron esos aprendizajes? Yo creo que uno de los mayores aprendizajes tiene que ver con el poder de la colaboración. Cuando ponemos un propósito por delante, cuando ponemos las ganas de solucionar un problema que es tan grave como todo lo que estamos viviendo hoy día y nos juntamos, pares improbables, personas con distintas realidades, de distintos backgrounds profesional, etcétera, salen estas innovaciones. Yo creo que ese es el gran aprendizaje, que ya tenemos que empezar a dejar esta mirada individualista y empezar a poner un propósito en común por delante para que nuestras economías salgan adelante con un bienestar social y ambiental. Yo creo que para mí ese es como el principal, que tiene que ver con que 1 más 1 siempre suman mucho más que 2. 1 más 1 siempre suman 2 y bienestar ambiental. Me encanta ese punto de vista porque algunas veces en el día a día se nos olvida esa parte tan importante y es la responsabilidad social humana y empresarial que tenemos con el medio ambiente. Qué importante punto nos acabas de tocar, Rocío. Bueno, Alejandro, ¿y tú qué aprendizajes te dejó la pandemia? Cuéntanos. Pues hombre, muchos, o sea, difícil así resumirlos, ¿no? Pero yo destacaría
sea, los que más me ayudaron a evolucionar y cambiar personal y profesionalmente, ¿no? O sea, primera reflexión para mí, la flexibilidad, ¿no? O sea, y la adaptación, ser capaces de ser flexibles y de adaptarnos ha sido un punto importantísimo en estos meses, ¿no? Y sigue siendo un punto importantísimo, ¿no? El segundo aprendizaje que pondría encima de la mesa es la importancia de ese back to basic o volver a lo básico, volver a aquellas cosas que te hacen feliz y que parecían pequeños detalles que habíamos perdido, de conversaciones, de volver a encontrarnos con gente vía digital, que parecía que si no lo hacías físicamente pues no los veías y de pronto volviste a encontrar un montón de amigos que hacías fiestas digitales o tocadas digitales o conversaciones digitales súper interesantes, ¿no? Y ese regresar a lo básico creo que también fue un gran aprendizaje, ¿no? Y tercer aprendizaje, la importancia de escuchar, ¿no? La importancia de aprender. Cuando uno se enfrenta a lo desconocido, creo que tiene que juntar los datos, tiene que juntar los hechos, los facts, aprender y seguir aprendiendo, ¿no? Y muchas veces está ese punto de primero hay que desaprender para volver a aprender cuando ya tenemos un manual de instrucciones en el que nos basábamos y que la pandemia cambió totalmente esas reglas del juego, ¿no? Por lo tanto, desaprender para volver a aprender creo que es otro de los aprendizajes importantes que me deja la pandemia. Me encantaron dos cosas que dijiste. Volver a lo básico, definitivamente me uno totalmente a ese aprendizaje y desaprender para aprender. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Qué interesantes aprendizajes y gracias como por capitalizar lo que muchos pensamos, Alejandro. Creo que los empresarios que nos están viendo y todos los invitados al Cultural Week van a ver este panel no una vez, sino muchas veces y a tomar atenta nota de todos estos puntos que ustedes nos dejaron para transformarnos, para innovar, para cambiar y para digitalizarnos de la mano de los partners de Amazon Web Services. Bueno, pues nuevamente les doy las gracias. Agradezco a Cristina, agradezco a Fabián, agradezco a Lucas por este tiempo, por esta conversación tan agradable, tan natural y tan desde su experiencia y desde su día a día y de las importantes compañías a las que ustedes representan. Y estoy segura que lo que ustedes nos han comentado, unido a lo que nuestros partners tecnológicos nos están contando en estos 3 días del Cultural Week, nos va a hacer obviamente cambiar la perspectiva y tener un 2022 increíble donde la vamos a romper con todos estos temas digitales. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues no olviden que todavía tenemos por delante 2 días más del Cultural Week Services, así que no se lo pueden perder. Si quieren saber más de nuestra presentación, no olviden ingresar a www.culturalweeklatam.com y ahí ustedes podrán nuevamente conocer no solamente los seminarios web que tendremos, sino también tener una charla exclusiva con cada uno de los expertos que nos acompañan en estos 3 días. Nuevamente, muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a nuestros invitados y espero verlos hasta una nueva oportunidad. No olviden seguirnos en Cultural Week Services y también en Tendencias Cloud Latam para conocer más información de este evento. Hasta una próxima oportunidad. Les saluda Grace Villamizar. Gracias.